agradezco a los organizadores de esta importante actividad la invitación que hiciesen a un servidor para venir a platicar a ustedes durante algunos minutos sobre la función que tiene la educación en la sociedad y cómo la sociedad también tiene a la vez responsabilidades que cumplir con esta importante tarea que es educar. Quiero primeramente partir de una premisa o de una pregunta detonadora y cuestionarnos sobre cuál es la función de la educación en la sociedad y en el mismo individuo. Distintos autores como Emilio Durkheim, como Tucker Carlson, como Althusser, dan una serie de definiciones acerca de la importancia que tiene la educación en la sociedad. El primero de ellos dice que nosotros como seres humanos nacemos asociales, es decir, no nos hemos adaptado a la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Pero a través de ese proceso de educación que vamos recibiendo desde el nacimiento, incluso en tiempos modernos, desde antes de nacer, la educación se va encargando de ir moldeando al ser humano para que se adapte a las circunstancias sociales del entorno que le ha correspondido en tiempo y en espacio nacer. Es decir, que la educación tiene una función específica: socializar al ser humano a través de la transmisión de conocimientos, de valores, de saberes que le permiten adaptarse a esa sociedad. Pero viene otro teórico y dice, no es solamente eso, no es solamente el proceso de socialización, sino que la educación también, aparte que nos convierte a todos en seres sociales, la educación también nos diversifica y nos da una función específica en la sociedad. Es decir, que quienes estudian para ser ingenieros en informática, esa va a ser la función que va a tener dentro de la sociedad, que la educación le otorgó. Si voy a ser ingeniero civil, la educación me está asignando ese rol en específico. Si voy a ser profesor, como el caso de un servidor, como profesor de educación primaria en un inicio de mi carrera, pues esa función voy a cumplir en la sociedad. Es decir, la educación no solamente socializa al ser humano, sino también le asigna una responsabilidad dentro de la estructura social. Pero hay quienes dicen que también esa educación permite movilidad social. Es decir, que como cuando nacemos podemos pertenecer a una familia de escasos recursos económicos o materiales o culturales, pero gracias a la educación yo puedo moverme dentro de esa estructura social. Pongamos el ejemplo de Juárez, que nace huérfano, sin hablar el idioma castellano, pero que llega a ser presidente de la República porque fue estudiando a lo largo de toda su vida. Es decir, se cumplen de alguna manera o son complementarios los principios que plantean estos autores. Pero hay quien va más allá. No, la educación cumple un papel ideologizante. La educación cumple un rol ideológico. El Estado entendido como el aparato nacional, el territorio, gobierno, sociedad, el Estado tiene una función y tiene aparatos. Es el aparato ideológico, el aparato represivo. Y la educación allí cumple un papel de aparato ideológico y forma al ser humano que él necesita tener como ciudadano. Veamos todos estos conceptos de manera general y por tanto veamos el interés que tienen distintos actores en la educación. Los organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como la UNESCO, que es la encargada de la educación y la cultura dentro de la ONU, siempre han mostrado mucho interés en la educación de los países, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Estos organismos financieros mundiales nacieron en la posguerra
para la reconstrucción de Europa. Nacieron para que todos estos países pertenecientes a estos organismos hicieran sus aportaciones económicas y poder apoyar a aquellos países que quedaron más devastados como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Pero vieron que si con ese dinero hacen propuestas educativas a otros países, principalmente en América Latina, pueden moldear al ser humano que ellos necesitan para las grandes empresas, para los consorcios, y poder crear a través de la educación la mano de obra que ellos requieren para estos consorcios. Por eso se propusieron hacer distintas propuestas a los distintos gobiernos de América. Las reformas que se dieron en México, la reforma de Peña Nieto, la reforma de Calderón, las reformas que se han estado dando antes de la llegada en el 2018 de un nuevo partido, fueron propuestas de los organismos internacionales para crear esa mano de obra, y por eso responde a esos estándares y a esos niveles que están planteados por los organismos internacionales. Esto es solamente una prueba de que efectivamente la educación es un instrumento muy valioso para la sociedad, pero también tenemos que tener en cuenta que la educación, como lo plantean otros pedagogos, principalmente Pablo Freire, Peter McLaren, entre otros, es que la educación debe ser liberadora. La educación debe de generar conciencia de nuestro estar en el mundo, no de estar en el mundo, porque estar en el mundo está el agua, estar en el mundo está el sombrero, estar en el mundo está el micrófono, pero aquí están, pero no tienen conciencia de que están en el mundo. Y lo mismo sucede con el ser humano si no recibe una buena educación. La educación tiene que generarle conciencia al ser humano para que entienda su papel fundamental aquí en la sociedad y cómo puede llegar a transformarla. Por eso la educación es bien importante en la sociedad. Pero la educación no se le puede dejar en manos de unas cuantas personas. Andrés Oppenheimer, en su libro Basta de Historias, dice: la educación es tan importante como para dejarla solo en manos del gobierno. La educación es responsabilidad social, es una corresponsabilidad social. Es decir, todos, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad con la educación. Cuando se hacen evaluaciones sobre los logros educativos, ¿a quién responsabilizan si el alumno está aprendiendo o no? Al maestro. El maestro es el verdadero protagonista del proceso educativo, es el que está dentro del aula, y desde ese espacio él trabaja por la educación. Sí, pero se han analizado también las condiciones en las que los maestros trabajan en aulas no debidamente equipadas para realizar los procesos educativos. Se ha revisado si hay suficiente inversión en educación que aprueben las legislaciones locales o federales. Se ha revisado si se han incorporado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los procesos educativos. Es decir, que la evaluación no solamente debe ser el logro educativo, la evaluación debe ser integral. Debe de evaluarse todos los aspectos que intervienen en el proceso educativo, en su conjunto. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación para favorecer la educación? Yo me atrevería a decir prácticamente nada. ¿Qué se está haciendo desde los congresos para mejorar la educación? Los organismos internacionales dicen que se marque que debemos tener el 8% del Producto Interno Bruto. Esto es de lo que la sociedad económicamente activa produce en un año. El 8% se debe invertir en educación. ¿Cuánto se invierte actualmente? Abajo del 5%. ¿Qué es, en ese sentido, entonces, la responsabilidad social? La que todos podamos hacer desde el ámbito de nuestra competencia para mejorar la educación del país. Se dice que la educación, para ver los resultados, nos lleva 20 o 30 años. Es decir, que los países más desarrollados, como Singapur, como Finlandia, como China, nos llevan 30 años adelante. Durante 30 años nosotros vamos a estar alcanzando, pero siempre y cuando ellos sigan avanzando. Porque han entendido
que la educación no es responsabilidad del gobierno, la educación no es responsabilidad de los maestros, la responsabilidad de la educación es de toda la sociedad. Todos podemos hacer algo para la educación y me parece que estas acciones, como las que han planteado Lupita con todos ustedes, esos son importantes pasos que están dando. Vamos a trabajar juntos en favor de la educación. Muchas gracias.